figura de Francisco, pero en el medio obviamente hay una necesidad de creer. Y hay aquellos, Tati, que se aprovechan de esa necesidad de creer del otro, ¿no? Sí, así es. Hablamos de las sectas, y cómo cooptan gente y hacen desastres y lastiman familias y roban dinero, y hay algunos casos escandalosos. Vamos a hablar de eso con nuestro compañero, con Germán El Pampa Mónaco. Muchísimas gracias, Pampa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hace un tiempo tocamos la parte nacional, los falsos gurúes argentinos, pero ahora vamos a ir más allá y vamos a hablar de verdaderos hombres del mal. Porque ellos, las tres personas que vamos a estar contándote su historia, seguramente los conocen todos, no por sus nombres, pero sí por sus obras. Obras que rozan lo demoníaco más que lo que ellos pregonaban, que era el bien, que era la comunidad, la religión. Estamos hablando de líderes de sectas que terminaron en su mayoría con crímenes. Ok, empiezan como una propuesta espiritual. Todas. Para salvar la vida, le llaman a veces renacer, ver el verdadero significado que no estás viendo porque estás en la sociedad común, y después aparece un monstruo que empieza a crecer dentro de la propia casa. En su mayoría son todas escisiones de cultos reales. Por ejemplo, el primero, David Koresh. ¿Ustedes recuerdan la matanza de Waco en Texas? Sí. Es la más reciente de las que vamos a contar. En 1993, donde murieron 76 personas. Ese hombre, David Koresh, tenía tan solo 33 años cuando murió, pero hizo muchísimo daño. Él decía ser un profeta, se separa de la iglesia adventista del séptimo día y crea una comunidad, los davidianos. Okay. Con ellos se van a Waco, que es una ciudad muy cercana a Texas. Estamos hablando en el centro de Estados Unidos. Crea esta comunidad, empieza a tener muchísimos adeptos. ¿Y qué pregonaban en esa comunidad? El orden moral. No se podía comer carne, no se podía tomar alcohol. Algo que el mismo Koresh no hacía. ¿Por qué? Porque era un hombre que tomaba mucho alcohol, mucha cerveza, y era un hombre que se entregaba al sexo, primero legal, podríamos decir, y después, al final de sus días, terminó con muchísimas denuncias de abuso sexual, sobre todo infantil. Ahora me meto en la parte sexual, que es aberrante, pero ¿cómo convencía a la gente? ¿Qué era lo que seducía de la propuesta? Era prédica pura. Era un hombre que tenía una capacidad de, como decimos acá, venderte un buzón. ¿Pero qué prometía? ¿Limpiar el alma, ascender? Hablaba de... los tres hombres que vamos a hablar siempre terminan hablando de Apocalipsis, claro, y la posibilidad de salvarte siempre uniéndote a él. ¿Ahí hubo un pacto suicida? Ahí no hubo un pacto suicida en el tercer caso, pero acá sí hubo una matanza, porque cuando se ve rodeado por infinidad de denuncias, sobre todo de abuso sexual, se mete en el rancho de Waco, donde ellos formaban parte y vivían, perdón. Claro. Llega una orden judicial, un allanamiento, ellos resisten a los tiros. Habían comprado $250.000 en armas porque sabía, según él, que se acercaba el fin del mundo para ellos. ¿Sabes qué me estoy acordando? Hay un documental donde una discípula, en realidad de Osho, no en India, en Estados Unidos, subvierte la palabra de su, líder religioso, y termina en un momento también en una trama de negocios, armas, verdaderamente como una deformación del mensaje, claro, que en realidad decían. Acá no había un negocio atrás, sí se vivía gracias a la herencia que tenían muchos de los devotos, las jubilaciones que cobraban muchas de las personas que estaban en Waco. Llega ese allanamiento, intenta entrar la policía, hay un tiroteo, mueren 4 efectivos federales. Se atrincheran. 51 días después, lo que estabas viendo en imágenes. Intenta el FBI ingresar, ya no da más. Bill Clinton era el presidente de la nación ya, da la orden de ingresar, y en el interior 76 de las 90 y tantas de personas murieron producto, primero, de las llamas. 3 focos enormes de fuego se desataron en el rancho, muchos murieron quemados, otros asfixiados.
y muchos, Koresh incluido, baleados. ¿Por quién? ¿Por los efectivos federales? No. Ellos mismos terminaron matando a los pocos que quedaban con vida. Tremendo. 54 adultos y 21 niños muertos. Entre ellos 34 mujeres y 23 nenes. De los 76 fallecidos en 1993. Siempre nos queda una duda y cuando hablamos de estos líderes, entre comillas, espirituales, que no tienen nada de líderes y menos de espirituales, sí de psicópatas, si no hay una posibilidad de prever un accionar sistemático por el cual se convence a las personas a dejar sus bienes, entregar todo, aislarse de sus familias, seguir el rumbo de las palabras de una persona o la prédica de una persona, no hay manera de preverlo, ¿no? No hay manera de preverlo hasta que llega la primera denuncia. Claro. Por ejemplo, en el caso de los davidianos y de Kodesh y de la tragedia de Waco, es la denuncia por abuso sexual. Este hombre, la primer mujer que tiene, toma a su hermanita de 12 años como su novia. Muchísimos casos de abuso sexual infantil, que es lo que terminan haciendo que las fuerzas federales quieran irrumpir en ese rancho. Y después hay otros que hicieron menos daño, pero quedaron en el inconsciente de la gente. Por ejemplo, Charles Manson. Siguiente caso. El siguiente caso. A este hombre lo conocemos porque es de la historia reciente, si bien sus asesinatos fueron cometidos a fines de la década del 60, está muy presente porque murió hace poco, en 2017. Un hombre que, esta persona sí, una sola vez dio una nota televisiva después de estar preso y se lo veía visiblemente maníaco, loco directamente. Bueno, este hombre era en realidad un rockero frustrado que en 1960, a mediados de 1960, empieza también a captar adeptos siempre en el mundo hippie de California. Estamos hablando ya en la costa oeste de Estados Unidos. Son poquitos en un principio, se van sumando más, siempre con el rock y las drogas, la psicodelia en el medio, hasta que en un momento, fíjense lo que dice, nombra a los Beatles. Los nombra como los 4 jinetes del apocalipsis, que dice que él recibió un mensaje en el tema Helter Skelter del álbum blanco, perdón, sí, de los Beatles, donde dice él que los Beatles le hablaban directamente a su persona y le adelantaban que iba a haber una guerra racial. Complicado. Blancos contra negros. Él empieza a tener muchos más adeptos, se van hacia la zona del Valle de la Muerte, así se llama en California. En el medio aparece, fíjate vos, por eso hablo de rock y el rock frustrado, aparece uno de los integrantes de los Beach Boys. Mirá. Quien se hace amigo es el baterista de apellido Williams. Él dice después con el tiempo, sabiendo lo que termina cometiendo Manson, que no era amigo, que simplemente lo conoció en un viaje rutero. Sí. Lo cierto es que va a verlo porque quiere tener un grupo de rock más importante. Un delirante, y hasta en un momento uno podía llegar a entender que podía ser víctima de algún brote psicótico producto del consumo de drogas o de su propia naturaleza, porque si un tema musical le da órdenes para que ejecute una misión, o está mintiendo y es un descarado, o verdaderamente es un desequilibrado. Él decía que era a la vez un profeta y el anticristo. Quiere ir a ver al baterista de los Beach Boys para que le presente a un productor para sacar un disco. Ese productor lo conoce, pero después lo deja de lado. Y ahí aparece el asesinato más famoso de la familia, como se le llamaba a la familia, a la secta, a la familia Manson. El de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Porque se equivoca, en realidad no hay una equivocación, en la casa que alquiló Polanski y Sharon Tate en Beverly Hills, vivía ese productor que le dio vuelta a la cara. Ese productor discográfico que le dio vuelta a la cara. Lo van a buscar, no lo encuentran. Él nunca se manchaba las manos. Siempre mandaba a sus súbditos
Cuando van por primera vez en marzo de 1969, no lo encuentran, vuelven y unos meses más tarde van a cometer este crimen, creyendo siempre que la casa tenía que ver con la familia de aquel famoso productor que no los había ayudado. Clarísimo. Se encontraron a Sharon Tate, 4 personas más, y después hay otro crimen que es el del matrimonio La Bianca. ¿Quién es el tercero de El tercero, los líderes Jim de Jones. sectas? Este sí, verdaderamente este hombre es el único de los 3 personajes que estamos hablando que tiene que ver con la religión. Era un pastor reconocidísimo, también en San Francisco, en la costa oeste, pero que en un momento, seguramente producto de algún desorden psíquico, psiquiátrico, empieza a fantasear con el capitalismo y el apocalipsis. Dice que en ese Estados Unidos de los 70, el capitalismo es el apocalipsis. Entonces, muda a toda su secta hacia Guyana, al norte de Brasil, en Sudamérica. Sí. Compra tierras, 300 hectáreas al gobierno guyano y levanta su nueva secta. ¿Qué hace Jones? Empieza a tener también problemas con denuncias. Claro. Denuncias de sacarle el dinero a sus súbditos, a sus seguidores, lo que termina eclosionando en la mayor... Estamos viendo las fotos, por eso no te quería, digamos, spoilear, pero estaban las fotos detrás. Bueno, con un horror. Lo que ves es el mayor suicidio, o el suicidio en masa más importante de la historia. Terrible. 900 personas. Terrible, Pampa. Para estar atentos y alertas porque esto sigue pasando con otras caras y otros personajes. Gracias por haber venido. A ustedes.